Existe un punto en el mapa donde la civilización se rinde y empieza el verdadero norte. Un desierto blanco tan vasto que es capaz de tragarse aviones enteros, pueblos fantasmas y personas que caminan entre nosotros con nombres falsos. En estos rincones de Canadá, las autoridades pueden tardar días en llegar, pero el peligro llega en un segundo. Si vas a entrar aquí, debes saber una regla. En el aislamiento total, nadie va a venir a salvarte. Prepárate, porque hoy vamos a escarbar en la nieve para desenterrar 5 historias reales que demuestran que el invierno canadiense no solo sepulta secretos, sepulta las respuestas más oscuras de los casos más escabrosos nunca antes vistos. Empecemos. Caso 1. La desaparición de Kimberly Lockyer y Dale Worthman. El 27 de agosto de 1993 se registró el último contacto conocido con Kimberly Lockyer, de 29 años, y su pareja Dale Worthman, de 30, en la localidad de Portugal Cove, Terranova. La preocupación comenzó a crecer días después, cuando ambos dejaron de comunicarse con familiares y amigos, y Dale no se presentó a trabajar sin ofrecer ninguna explicación. Cuando sus allegados ingresaron al apartamento del sótano donde residían, encontraron una escena tan extraña como inquietante, una que descartaba por completo la posibilidad de una mudanza o una partida voluntaria. La puerta principal estaba sin seguro, las identificaciones y billeteras de la pareja permanecían sobre la mesa, y, en la cocina, varias rebanadas de pan seguían dentro de la tostadora, como si alguien hubiera interrumpido de forma repentina una rutina cotidiana. Durante la inspección, las autoridades también hallaron $2.000 en efectivo ocultos bajo el colchón y comprobaron que el automóvil de la pareja continuaba estacionado en el exterior de la vivienda. La ausencia de cerraduras forzadas, ventanas rotas o rastros biológicos de violencia inmediata convirtió el caso en un rompecabezas difícil de interpretar desde el primer momento. La Real Policía Montada de Canadá descartó rápidamente la teoría de una desaparición voluntaria. Todo apuntaba a que nadie abandonaría su hogar por decisión propia, dejando atrás sus documentos personales, sus ahorros y su único medio de transporte. Con esa posibilidad fuera de la mesa, la investigación comenzó a enfocarse en un posible ajuste de cuentas. Los detectives descubrieron que Dale Worthman había mantenido vínculos en el pasado con integrantes de una banda local de motociclistas en Nueva Escocia. Los investigadores sospecharon que algún conflicto pendiente relacionado con ese entorno pudo haber desencadenado una represalia violenta que terminó alcanzando también a Kimberly. Sin embargo, pese a numerosos interrogatorios, revisiones de registros telefónicos y la oferta pública de una recompensa oficial de $50.000, las pistas comenzaron a desaparecer una tras otra. Finalmente, el expediente fue archivado como un caso sin resolver y permaneció estancado durante más de una década. Ese silencio de 13 años llegó a su fin de forma inesperada en 2006, cuando un residente local llamado Joey Oliver se presentó voluntariamente ante la policía para confesar su participación en los hechos. Oliver condujo a los investigadores hasta una zona boscosa y aislada cercana a Thornburn Road, en las afueras de San Juan de Terranova. Tras 3 días de excavaciones minuciosas, los peritos forenses localizaron una fosa común excavada a mano. En su interior se encontraban los restos óseos de Kimberly Lockyer y Dale Worthman. Los análisis forenses determinaron que ambos habían sido asesinados mediante disparos en la cabeza efectuados a muy corta distancia con un arma calibre .22. Además, el hallazgo de 6 casquillos percutidos en el área reforzó la conclusión de que las ejecuciones se habían producido directamente en ese lugar o en sus inmediaciones. En enero de 2007, Oliver entregó una declaración formal y detallada a los fiscales, describiendo paso a paso lo que, según él, había ocurrido aquella noche. Aseguró que el plan original no contemplaba ningún asesinato. Su intención, afirmó, era únicamente propinar una severa golpiza a Dale Worthman debido a una disputa personal de carácter menor. Para llevar a cabo la agresión, Oliver recurrió a un hombre llamado Shannon Murin, quien actuaría como apoyo durante el traslado y sometimiento de la víctima. Según la versión del confeso, todo se salió de control al llegar al área boscosa. Allí, de manera inesperada, Murin sacó un arma de fuego y disparó directamente contra Dale. Kimberly, que había acompañado a su pareja aquella noche sin que los agresores lo anticiparan, presenció el ataque. De acuerdo con Oliver, ese hecho selló su destino. Temiendo dejar un testigo con vida, el atacante le disparó también a ella pocos instantes después.
La confesión provocó el arresto de Joe y Oliver bajo cargos iniciales de homicidio en segundo grado, que posteriormente fueron elevados a homicidio en primer grado debido a indicios de premeditación relacionados con la privación de libertad de las víctimas. Sin embargo, el proceso judicial se encontró rápidamente con importantes obstáculos. Las autoridades carecían de pruebas físicas independientes, muestras concluyentes de ADN o evidencias materiales capaces de situar a Shannon Morin en la escena del crimen. En esencia, toda la acusación descansaba sobre el testimonio de Oliver. Ante el riesgo real de que un jurado considerara insuficiente la evidencia para obtener una condena, la Fiscalía canadiense optó por negociar un acuerdo de culpabilidad con Joe y Oliver en 2009. Bajo los términos del acuerdo, Oliver se declaró culpable de un cargo reducido de homicidio involuntario y recibió una condena de 15 años de prisión, con el beneficio adicional de descontar el tiempo ya cumplido en arresto preventivo. Años más tarde, tras acogerse a los mecanismos de reducción contemplados por el sistema penitenciario federal, obtuvo la libertad condicional en 2018 después de pasar aproximadamente 9 años encarcelado. Por su parte, Shannon Morin, señalado en la versión oficial de los hechos como el presunto autor material de los disparos, jamás enfrentó un proceso penal por el doble homicidio debido a la falta de pruebas que respaldaran las acusaciones en su contra. Hasta el día de hoy, Morin ha mantenido su inocencia, rechazando cualquier participación en los asesinatos y evitando realizar declaraciones públicas sobre el caso. Con el expediente oficialmente cerrado y sin nuevas evidencias que permitieran reabrir la investigación, la desaparición y asesinato de Kimberly Lockyer y Dale Worthman continúa siendo recordada como uno de los episodios más controvertidos de Terra Nova, dejando entre familiares y miembros de la comunidad una persistente sensación de que la justicia nunca llegó a completarse. Caso 2. La misteriosa muerte de Blair Adams. Robert Dennis Blair Adams era un canadiense de 31 años que residía en Surrey, Columbia Británica, y se desempeñaba con éxito como capataz de proyectos de construcción. A mediados de 1996, Adams llevaba 2 años de sobriedad absoluta. Asistía regularmente a reuniones de alcohólicos anónimos y sus familiares lo describían como un hombre alegre, sumamente enfocado y con una vida profesional estable. Sin embargo, en las primeras semanas de julio de ese año, su comportamiento dio un giro radical e inexplicable. De forma repentina, comenzó a mostrar signos severos de agitación, dejó las obras de construcción a su cargo completamente desprotegidas y abandonó su empleo formal sin siquiera pasar a recoger su último cheque de pago. La razón que dio a su madre y a sus amigos cercanos fue directa y alarmante. Aseguraba que alguien estaba intentando terminar con su vida. Debido a que se negó rotundamente a dar nombres, motivos o detalles específicos de las supuestas amenazas, su entorno cercano asumió que estaba sufriendo un episodio o brote psicótico severo. Lejos de buscar ayuda médica, Blair Adams decidió implementar un plan de huida de gran alcance. El 5 de julio de 1996, acudió a su sucursal bancaria para retirar la totalidad de sus fondos disponibles y vació por completo una caja de seguridad privada donde resguardaba joyas oficiales, monedas de oro, barras de platino y dinero en efectivo por un valor acumulado superior a los $6.000. Con los recursos en su poder, condujo de inmediato hacia la frontera con Estados Unidos e intentó ingresar al país en un transbordador que viajaba de Victoria a Seattle. Las autoridades fronterizas estadounidenses le denegaron el acceso al notar su alto nivel de nerviosismo y tras inspeccionar su equipaje, donde hallaron las grandes sumas de dinero en efectivo y metales preciosos que lo hacían parecer un correo de sustancias ilícitas. Sin embargo, Adams no se rindió. Regresó al Aeropuerto Internacional de Vancouver, alquiló un automóvil y logró cruzar la frontera por una vía terrestre secundaria. Una vez en territorio estadounidense, compró un boleto de avión de última hora desde Seattle hacia Washington, D.C., y al aterrizar allí, alquiló un segundo vehículo, un Toyota Camry, con el cual manejó de forma ininterrumpida más de 800 kilómetros en dirección al sur, hasta llegar a la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee. Su llegada a Knoxville estuvo marcada por un estado de pánico absoluto y conductas erráticas registradas por testigos directos. Adams se detuvo en una estación de servicio local, alegando que su vehículo de alquiler no encendía y que le habían entregado las llaves equivocadas. El mecánico que acudió en su ayuda descubrió que Adams estaba intentando encender el motor del Toyota utilizando una llave de la marca Nissan.
Pese a que el mecánico logró destrabar el sistema, Adams decidió abandonar el automóvil de alquiler en el lugar y solicitó que lo trasladaran a un hotel cercano, el Fairfield Inn. Las cámaras de circuito cerrado del establecimiento registraron sus últimos momentos con vida. Pasó cerca de 40 minutos merodeando el vestíbulo principal de forma errática antes de pagar una habitación utilizando dinero en efectivo. No obstante, al recibir su cambio y las llaves de acceso, Adams salió del edificio de inmediato sin subir a la habitación adquirida. Las grabaciones de seguridad mostraron que el canadiense entró y salió del hotel un total de 5 veces en el lapso de una hora, observando constantemente hacia el exterior como si esperara una emboscada inmediata. La mañana del 11 de julio de 1996, un grupo de trabajadores de la construcción localizó el cuerpo sin vida de Blair Adams en un descampado ubicado a 800 metros del hotel, donde se levantaba una obra en desarrollo. El cadáver se encontraba semidesnudo, pues sus pantalones, zapatos y calcetines habían sido retirados y colocados al revés a corta distancia del torso. Los análisis médicos forenses determinaron que la causa del deceso fue un traumatismo severo provocado por un golpe contundente en el abdomen, compatible con el impacto de una barra de metal o un objeto similar, el cual provocó la rotura de su estómago. Además, se hallaron señales biológicas claras de una agresión sexual previa al deceso, y un mechón de cabello largo ajeno a la víctima retenido firmemente en una de sus manos. El hallazgo perimetral eliminó por completo el móvil del robo común. El agresor esparció alrededor del cadáver billetes de curso legal canadienses, alemanes y estadounidenses por un valor total de casi $4.000, dejando también intactas las monedas de oro y la joyería de gran valor que Adams portaba en sus bolsillos. Este hecho desmoronó la teoría inicial de que la víctima sufría únicamente de delirios de persecución. Si Blair Adams estaba clínicamente loco y huía de enemigos ficticios, la presencia de un atacante real en una ciudad remota plantea una contradicción profunda. A 3 décadas del crimen, el caso permanece catalogado como homicidio sin resolver debido a la falta de sospechosos formales o coincidencias de ADN con el cabello recuperado. Las autoridades policiales siguen sin descifrar el misterio principal: cómo logró un perseguidor rastrear y localizar a una víctima que viajó de forma improvisada, cambiando de transporte y cruzando fronteras internacionales a lo largo de 4.000 kilómetros. Caso 3. La cacería humana de Ronald Jeffrey Bax. El 1 de marzo de 1992, en la remota comunidad de Carcross, dentro del territorio del Yukon, se registró un crimen que desencadenaría uno de los operativos de búsqueda más prolongados en la historia moderna de Canadá. La víctima fue Crystal Sininick, una joven de 29 años cuyo único delito fue brindar apoyo y refugio a su amiga cercana, Lynn Blakey. Lynn se encontraba atrapada en un matrimonio sumamente conflictivo y violento con Ronald Jeffrey Bax, un residente local conocido por su carácter inestable y controlador. Durante meses, Crystal alentó a su amiga a abandonar el círculo de agresión en el que vivía, una intervención que Bax comenzó a resentir profundamente, llegando a culpar abiertamente a la joven por socavar la autoridad y el control que ejercía sobre su esposa. A principios de 1992, la situación familiar alcanzó un punto crítico cuando Lynn tomó la decisión definitiva de abandonar el hogar y buscar resguardo en un refugio comunitario diseñado para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Al descubrir la huida, la frustración de Bax se enfocó por completo en Crystal. A pesar de que la joven reportó de manera formal el acoso, los encuentros intimidantes y las amenazas directas ante los destacamentos de la Real Policía Montada de Canadá, las medidas de protección efectivas nunca se concretaron debido al aislamiento geográfico de la zona. La noche del crimen, Crystal regresó a su cabaña ubicada sobre la ruta de Tagish alrededor de las 11 de la noche, tras haber visitado a Lynn en el centro de resguardo. Ronald Jeffrey Bax se encontraba apostado estratégicamente entre la maleza perimetral de la propiedad. En el momento exacto en que la joven se disponía a abrir la puerta principal de su domicilio, Bax salió de las sombras y abrió fuego a corta distancia utilizando un rifle de caza de alto calibre, provocándole lesiones internas irreversibles que causaron su deceso inmediato en el porche de la vivienda. Cuando Crystal no se presentó a su jornada laboral a la mañana siguiente, sus compañeros de trabajo alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Las patrullas policiales localizaron el cadáver a las 11 de la mañana del 2 de marzo, pero para ese momento,
El agresor ya contaba con una ventaja operativa de 12 horas. El despliegue inicial de búsqueda e intercepción criminal fue inmediato y masivo, involucrando al equipo de respuesta de emergencia de la Policía Federal, 25 oficiales en tierra, unidades caninas de rastreo y apoyo aéreo de helicópteros. Los agentes localizaron el vehículo de Bugs, estacionado en su residencia habitual, y procedieron a confiscar múltiples armas de fuego de su propiedad, pero el sospechoso ya se había internado a pie en la densa vegetación circundante de los bosques subárticos. Lo que convirtió este caso de violencia de género en un enigma permanente fue el perfil técnico del fugitivo. Ronald Jeffrey Bugs era un hábil escultor, taxidermista profesional y guía certificado de caza mayor. Esta combinación de destrezas implicaba un dominio absoluto sobre las técnicas avanzadas de supervivencia en entornos naturales extremos, la manipulación de armas y la capacidad de ocultar rastros biológicos ante los equipos de persecución. Mientras el despliegue oficial concentraba sus esfuerzos en los perímetros de la vía de escape terrestre, Bugs utilizó las características del terreno para evadir los radares térmicos y a los perros rastreadores, disolviéndose por completo en la naturaleza. A más de 3 décadas de los acontecimientos, el expediente judicial permanece abierto bajo una orden de arresto federal por el cargo de homicidio en primer grado, y las autoridades mantienen 2 líneas de pensamiento principales sobre el destino del sospechoso. La primera hipótesis sugiere que Bugs, abrumado por el cerco policial inicial o cumpliendo amenazas previas que había manifestado a sus allegados, se adentró deliberadamente en el bosque profundo para terminar con su propia existencia. Un escenario factible debido a las bajas temperaturas extremas de la región que habrían destruido cualquier evidencia física con el paso de los años. La segunda línea de investigación, respaldada firmemente por los familiares de la víctima y los investigadores del caso, sostiene que el prófugo aprovechó sus conocimientos geográficos para cruzar la frontera terrestre hacia Alaska o avanzar hacia el estado de Michigan, donde contaba con vínculos familiares directos. En 2009, las agencias de inteligencia criminal actualizaron sus expedientes mediante retratos de progresión de edad que muestran cómo luciría el sospechoso al entrar a la etapa de la vejez. Al día de hoy, un individuo con un historial de alta peligrosidad y destrezas avanzadas de supervivencia en condiciones críticas continúa evadiendo la acción de la justicia, manteniéndose firme en la lista de los prófugos más buscados de todo el territorio canadiense. Caso 4. El vuelo 1285 de Arrow Air. La mañana del 12 de diciembre de 1985, el vuelo 1285 de Arrow Air, un avión comercial del tipo Douglas DC-8 construido en 1969, despegó del Aeropuerto Internacional de Gander, en la provincia de Terranova y Labrador, con destino a la base militar de Fort Campbell, en el estado de Kentucky. A bordo de la aeronave viajaban 248 pasajeros y 8 tripulantes. Los pasajeros eran miembros destacados de la 101 División Aeroportuaria de los Estados Unidos, conocidos como los Screaming Eagles, un grupo de soldados de élite que regresaban a su país para pasar las fiestas de Navidad con sus familiares, luego de haber completado una exitosa misión de mantenimiento de la paz de 6 meses de duración en la península del Sinaí, bajo el mandato de una fuerza multinacional de observación. El vuelo de regreso contemplaba varias paradas de carácter logístico, tras haber despegado inicialmente desde El Cairo, en Egipto, y realizar una escala técnica obligatoria en la ciudad de Colonia, en Alemania Occidental. La aeronave aterrizó en el aeropuerto canadiense de Gander a las 5:34 de la mañana para realizar tareas rutinarias de reabastecimiento de combustible y permitir la rotación del personal técnico. Durante la breve estancia en la terminal, las condiciones climatológicas de la zona eran adversas, registrándose una caída constante de llovizna helada y ráfagas de viento frío, factores comunes en los inviernos de esa región atlántica. El ingeniero de vuelo realizó una inspección visual externa de la estructura del avión, pero la tripulación al mando no consideró necesario solicitar los servicios de desescarche o eliminación de hielo en las alas antes de reiniciar la marcha. A las 6:45 de la mañana, el avión inició su carrera de despegue por la pista número 22 del aeropuerto canadiense. El controlador de tráfico aéreo de la torre de control observó que la aceleración inicial de los motores se desarrolló dentro de los parámetros de velocidad normales.
Sin embargo, inmediatamente después de levantar el tren de aterrizaje y separarse de la superficie, la aeronave comenzó a experimentar serias dificultades mecánicas para ganar la altitud necesaria de seguridad. Varios conductores que transitaban por la autopista transcanadiense declararon posteriormente haber observado un destello brillante o resplandor de fuego proveniente de la parte inferior del fuselaje mientras el avión volaba a una altura inusualmente baja. Solo unos segundos después del despegue, la sección posterior del aparato impactó contra la línea de árboles situada más allá de la pista, precipitándose de manera violenta contra un terreno rocoso y boscoso a las orillas del lago Gander. El combustible almacenado en los tanques principales explotó de inmediato, provocando un incendio de grandes proporciones que destruyó los restos del fuselaje en un perímetro de 400 metros. El impacto y el posterior fuego terminaron al instante con la vida de las 256 personas a bordo, convirtiendo el suceso en el desastre aéreo más letal registrado en el territorio de Canadá y en la mayor pérdida de vidas de militares estadounidenses en tiempos de paz desde la Segunda Guerra Mundial. La controversia legal y técnica comenzó de inmediato durante las fases de recolección de indicios y peritajes. La Junta de Seguridad de la Aviación de Canadá asumió de forma directa la dirección de las investigaciones oficiales, pero su equipo técnico se dividió rápidamente en dos posturas completamente opuestas e irreconciliables. El informe final emitido por la mayoría de los integrantes de la Junta dictaminó que la causa principal del siniestro fue una pérdida de sustentación aerodinámica debida a la acumulación de una fina capa de hielo sobre la superficie de las alas del avión, una condición técnica agravada por un error en el cálculo del peso total de la carga, ya que los soldados transportaban equipamiento militar pesado que superaba las estimaciones de los registros de vuelo oficiales. Sin embargo, la resolución del caso dio un giro radical cuando 4 miembros de la misma junta de investigación decidieron arriesgar sus posiciones profesionales para redactar y publicar un informe de minoría de carácter disidente. Este documento alternativo afirmaba que las pruebas materiales recuperadas en el sitio del siniestro contradecían la versión oficial del hielo. Los investigadores disidentes argumentaron el hallazgo de restos de hollín y patrones de daños por fuego en componentes internos que se originaron antes de que el avión tocara las copas de los árboles, lo que apuntaba directamente a una explosión interna provocada por un artefacto explosivo o por la detonación accidental de materiales inflamables en la bodega de carga. Además, la hipótesis del sabotaje cobró relevancia pública, debido a que pocas horas después de la tragedia, una organización radical yihadista con base en Medio Oriente se atribuyó de manera formal el derribo del aparato a través de llamadas a agencias de prensa internacionales, una pista que las autoridades federales descartaron de forma apresurada. La falta de consenso técnico y las acusaciones cruzadas de manipulación de evidencia debilitaron de tal forma la credibilidad de la institución oficial que el gobierno de Canadá tomó la decisión sin precedentes de disolver por completo la Junta de Seguridad de la Aviación pocos años después del suceso, reemplazándola por un nuevo organismo regulador para evitar mayores disputas institucionales. Para los familiares de las víctimas y diversos analistas geopolíticos de la época, la insistencia gubernamental en sostener la teoría del fallo técnico, ignorando los indicios de una detonación interna, respondió a una estrategia de encubrimiento y contención política destinada a evitar una crisis diplomática internacional de consecuencias impredecibles entre los Estados Unidos y potencias extranjeras en los últimos años de la Guerra Fría. 4 décadas después, las verdaderas causas materiales del siniestro continúan bajo debate, mientras los restos y memoriales en Gander guardan el misterio de lo que ocurrió en esos segundos finales. Caso 5. La desaparición del lago Anjikuni. En noviembre de 1930, en la región de Kivalik, dentro de los territorios del norte de Canadá, se originó uno de los mitos más difundidos y persistentes del folclore paranormal norteamericano: la supuesta evaporación masiva de una comunidad indígena en las inmediaciones del lago Anjikuni. De acuerdo con el relato que circuló de forma masiva durante décadas, un trampero de pieles local llamado Joe Label llegó al asentamiento buscando refugio contra las bajas temperaturas extremas de la zona.
En lugar de recibir la hospitalidad habitual de los habitantes de la etnia inuit, Labelle declaró haber encontrado un escenario completamente deshabitado que desafiaba toda lógica y de supervivencia. La descripción de la escena contenía elementos diseñados para generar un impacto inmediato. Se afirmaba que las tiendas de pieles estaban intactas y resguardaban las pertenencias más valiosas de los residentes, incluyendo sus rifles de caza, un detalle técnico crítico debido a que ningún habitante de esas latitudes se desplazaría de forma voluntaria sin su principal medio de defensa y obtención de alimento. Además, las ollas con comida permanecían colgadas sobre fogatas, cuyas brasas se habían enfriado por completo, y las agujas de hueso continuaban clavadas en prendas de vestir de piel de caribú a medio terminar, sugiriendo que la evacuación del lugar ocurrió de forma imprevista en cuestión de segundos. El aspecto más dramático de la narración señalaba el hallazgo de 7 perros de trineo que habían perecido por inanición mientras continuaban amarrados a sus postes de sujeción, junto con la profanación de una tumba ancestral cuyas piedras perimetrales aparecían ordenadas en pilas simétricas a un costado del sepulcro vacío. Esta acumulación de anomalías llevó a que diversos escritores de temas ufológicos clasificaran el evento como una evidencia irrefutable de abducción extraterrestre o de interferencia de fuerzas paranormales. Sin embargo, el análisis documental de los registros oficiales de la Real Policía Montada de Canadá destruye por completo los fundamentos de la leyenda. Las investigaciones criminales e históricas posteriores revelaron que Joe Labelle era en realidad un trampero novato que carecía de experiencia en la cartografía de la región y que se había desorientado debido a las condiciones del invierno. Al verse en dificultades, Labelle exageró sus observaciones iniciales al encontrarse con un campamento desocupado. La propagación del mito recayó principalmente en Emmett Kelleher, un periodista de la época conocido en el ámbito editorial por redactar notas sensacionalistas y distorsionar hechos reales con el único propósito de incrementar las ventas de los periódicos locales en las ciudades del sur. La realidad del asentamiento del lago Anjikuni distaba mucho de ser la metrópolis de miles de habitantes, descrita en las publicaciones paranormales de los años 50. Las inspecciones en el terreno por parte de las autoridades federales determinaron que en ese perímetro geográfico nunca existió una comunidad de carácter permanente. Lo que Labelle encontró fue un sitio de pernocta temporal utilizado por unas pocas familias seminómadas. Estos grupos familiares se habían desplazado de manera planificada hacia otras zonas de la región, siguiendo los ciclos naturales de migración de las manadas de caribúes y las dinámicas estacionales de pesca, una práctica de movilidad común en el Ártico. Las historias sobre luces anómalas en el cielo, cementerios vacíos y caninos abandonados fueron adiciones literarias añadidas con el paso del tiempo por autores de ficción. La desaparición del lago Anjikuni nunca existió en los expedientes policiales. Lo que realmente ocurrió fue un caso de invención periodística y credulidad colectiva, donde el público prefirió adoptar teorías de intervención extraterrestre antes que aceptar la simple realidad de una noticia manipulada para obtener ganancias económicas. 5 historias, 4 crímenes reales y una mentira amplificada por el tiempo. Al final, el norte de Canadá sigue siendo el mismo, un gigante hermoso pero letal, donde las respuestas se congelan y los secretos se guardan mejor que en ningún otro lugar del planeta. ¿Cuál de estos casos crees que estuvo más cerca de ocultar una verdad conspirativa? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir destapando los crímenes que el invierno quiere ocultar. Hasta la próxima.